Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La niña de la carretera. Era el año 1998 y estaba en un autobús de noche, rumbo a Guadalajara. Había decidido tomar el último autobús que salía de la ciudad porque, por alguna razón, siempre había algo reconfortante en viajar de noche. Las carreteras parecían más tranquilas y el ronroneo del motor era suficiente para llevarme al borde del sueño, un sueño superficial que me mantenía alerta pero al mismo tiempo en un estado de tranquilidad. Me recosté en mi asiento, cerrando los ojos, mientras el autobús recorría lentamente las primeras horas del trayecto. Todo iba normal hasta que llegamos a una zona de la carretera que atravesaba un denso bosque. No había casas, ni luces, ni señales de vida, solo la oscuridad y el eco del motor retumbando en el vacío. Algo me hizo abrir los ojos, una sensación de incomodidad que creció en mi pecho. Miré por la ventana y lo único que veía era la línea de la carretera iluminada por los faros del autobús y una neblina espesa que parecía engullir todo a nuestro alrededor. De repente, el autobús se detuvo bruscamente y sentí como me impulsaba hacia adelante por la inercia del frenazo. Todos los pasajeros que estaban dormidos se despertaron sobresaltados, murmurando, preguntándose qué había pasado. Me asomé hacia el frente y vi que el chofer se había levantado de su asiento, mirando hacia la carretera con una expresión que me erizó la piel. No era de sorpresa, ni de enfado, era puro miedo. En medio de la carretera, iluminada por los faros, estaba una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche, y su cabello, largo y oscuro, le caía por los hombros. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran vacíos, como si no tuviera alma, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz a su alrededor. El chofer titubeó, y en un movimiento casi automático, se dirigió hacia la puerta para abrirla. Antes de que pudiera hacerlo, alguien desde el fondo del autobús gritó que no abriera, que no dejara entrar a nadie. El conductor, sin embargo, parecía hipnotizado, como si esa niña lo estuviera atrayendo hacia ella con una fuerza invisible. Cuando finalmente abrió la puerta, un frío inexplicable llenó el autobús. Se sintió como si toda la calidez del interior hubiera sido succionada, dejándonos en un vacío helado. La niña subió al autobús con movimientos lentos y rígidos, sus pies descalzos resonaban en el suelo metálico del vehículo. Al cruzar por mi asiento, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apartar la mirada. A mi alrededor, la gente murmuraba en susurros, nadie se atrevía a moverse o a decir algo en voz alta. Era como si el simple hecho de romper el silencio pudiera desencadenar algo terrible. La niña caminó hacia la parte trasera del autobús y se sentó. Todos la miraban de reojo, tratando de no llamar su atención. Su presencia era inquietante, como si perteneciera a un lugar muy lejano de este mundo. Me pregunté quién era, de dónde venía, y por qué estaba sola en medio de la carretera. La respuesta a esas preguntas se volvió irrelevante cuando sentí que algo más estaba mal. El autobús arrancó de nuevo, pero el ambiente no era el mismo. El motor parecía más ruidoso, el aire estaba más pesado, y ese frío seguía instalado en el ambiente. No me atrevía a voltear hacia atrás, donde estaba la niña, pero podía sentir que ella nos observaba. La gente trataba de ignorarla, algunos incluso intentaban dormirse de nuevo, pero era imposible. La sensación de que algo oscuro nos envolvía era tan abrumadora que ninguno lograba encontrar paz. Pasaron varios minutos, o quizás fueron horas, el tiempo se sentía distorsionado. De pronto, las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor empezó a emitir un sonido extraño, como un quejido. El chofer maldijo en voz baja, frenó el autobús nuevamente y bajó a revisar el motor. Quedamos todos en silencio, sumidos en la penumbra intermitente de las luces. Fue entonces cuando sentí una mirada fija en mí. Me atreví a girar lentamente la cabeza, y ahí estaba ella, mirándome con esos ojos vacíos. No tenía expresión en el rostro,
solo una especie de serenidad antinatural que hacía que mi piel se erizara. Intenté no apartar la mirada, como si de alguna manera eso me diera control sobre la situación. Pero algo en mí se quebró, y bajé la vista, sintiendo como un miedo irracional se apoderaba de mí. Cerré los ojos y traté de respirar profundamente, pero el aire no parecía llenar mis pulmones. A mi alrededor, algunos pasajeros empezaron a murmurar, como si sintieran lo mismo que yo, como si algo estuviera drenando nuestra energía. El conductor regresó y trató de arrancar el autobús nuevamente, pero el motor no respondía. Estábamos atrapados en medio de la nada, sin señal en los teléfonos y sin luces en el exterior. La oscuridad era densa y el silencio, aterrador. Todos estábamos tensos, esperando que algo sucediera, algo inevitable, algo que sabíamos que no podíamos detener. Y entonces, sucedió. La niña se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el frente del autobús, hacia el conductor. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza y el aire se hacía cada vez más espeso, más frío. Nadie se movió, nadie intentó detenerla, estábamos paralizados por el terror. Cuando llegó al conductor, se detuvo frente a él y entonces algo extraño ocurrió. La niña comenzó a hablar, pero su voz no era la de una niña. Era profunda, antigua, como si miles de voces se unieran en un solo sonido. No pude entender las palabras, pero cada sílaba me llenaba de un miedo tan visceral que pensé que iba a perder la razón. Sentí como si mi cuerpo se desvaneciera, como si el suelo se disolviera bajo mis pies. Miré a los otros pasajeros, y sus rostros reflejaban la misma expresión de horror que cegadamente yo tenía. De repente, todo se quedó en silencio. La niña dejó de hablar, y el frío desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El autobús volvió a la vida, y el conductor, sin decir una palabra, arrancó de nuevo. Miré a mi alrededor, y noté que algunos pasajeros estaban en estado de shock, otros lloraban en silencio. Nadie dijo nada sobre lo que acababa de ocurrir, era como si un pacto tácito de silencio se hubiera establecido entre todos nosotros. El resto del viaje fue un borrón, apenas recuerdo haber llegado a Guadalajara. Cuando finalmente bajé del autobús, el mundo exterior me pareció irreal. La luz de las farolas, el ruido de los coches, las voces de las personas, todo parecía una especie de sueño. Traté de asimilar lo que había sucedido, de encontrarle sentido, pero no pude. Hasta el día de hoy, no puedo subir a un autobús de noche sin sentir un escalofrío recorrer mi columna. Recuerdo esa niña, esos ojos vacíos, y siento que de alguna manera sigue conmigo, como una sombra persistente en mi memoria. Nadie nunca supo quién era, ni de dónde venía, pero en el fondo, creo que ella no pertenecía a este mundo. Era algo más, algo que nuestros ojos mortales no deberían ver. Ese viaje cambió mi vida, y aunque he tratado de olvidarlo, sé que una parte de mí quedó atrapada en esa carretera, en ese autobús, junto a aquella niña de ojos vacíos. No hay una explicación lógica para lo que sucedió, y quizás, en lo más profundo, prefiero que así sea. Porque hay cosas que es mejor no entender, cosas que es mejor no recordar, cosas que, una vez que las has visto, se quedan contigo para siempre. Kilómetro 187. Me llamo Raúl y desde 2016 no puedo subir tranquilo a un autobús. Esa noche iba de Monterrey a Guadalajara en una línea barata, camión viejo, pasaje económico. Me quedé sin trabajo, un primo me ofreció chamba en su taller y con lo poco que tenía compré el boleto nocturno. Llegué a la central con una mochila y un nudo en el estómago. El camión llegó tarde. Traía la pintura descarapelada y el nombre de la empresa casi borrado. El chofer, flaco, con barba de varios días, solo dijo que subiéramos rápido. Éramos pocos, una señora con bolsas de mandado, un señor de traje, 2 estudiantes y 3 muchachos con cajas envueltas. Me senté a media unidad, junto a la ventana. Salimos de la ciudad y apagaron las luces. Adentro olía a tela guardada y comida fría. El aire apenas corría,
la carretera mexicana era una franja oscura y yo sentía un peso en el pecho. Antes de entrar a la sierra pasamos la última caseta. Mientras el camión se detenía vi, junto al señalamiento, a un hombre rígido, cubierto de polvo, mirando hacia nosotros. No movía ni un dedo. El camión avanzó y lo perdí de vista, pero la imagen se me quedó. Poco después, ya en el tramo oscuro, sonó el timbre para pedir parada. En esa parte no hay pueblo cerca. El chofer bajó la velocidad y volteó al espejo. Me levanté un poco para ver quién lo había tocado. Todos estaban en sus asientos. Nadie traía la mano levantada. El timbre volvió a sonar, rápido, insistente. El chofer encendió las luces del pasillo y preguntó quién era. Nadie contestó. El sonido se cortó solo. Las luces se apagaron y el camión recuperó velocidad. Me dije que era una falla, pero el nudo creció. Entonces llegó el frío. Entró por los pies, subiendo por las piernas. No era aire acondicionado. La señora del mandado se abrazó, el señor de traje se sobó los brazos, los estudiantes guardaron sus audífonos. Yo miraba por la ventana buscando luces de algún pueblo, pero solo había monte. Desde atrás se oyó un llanto apagado, como de alguien conteniendo el pecho. Luego pareció moverse del lugar, de un asiento al pasillo, de ahí al espacio vacío detrás de mí. Me incliné un poco y no vi a nadie de pie. Aún así, el timbre sonó una tercera vez. Ahora se escuchó más largo. En ese instante, en el parabrisas apareció un reflejo que no cuadraba con nada. Era la silueta de una persona parada a pocos pasos del chofer. En el pasillo real no había nadie. Solo en el cristal, recortada por el brillo de la carretera, esa figura estaba ahí con la cabeza inclinada. Sentí que se me secaba la boca. La silueta giró despacio, como si mirara hacia el centro del camión. Yo tuve la certeza de que me estaba buscando. No le veía el rostro, pero sentí la mirada clavada en mi asiento. Quise hablarle al pasajero de al lado, pero no me salió la voz. El camión empezó a perder fuerza. El motor seguía encendido, pero la unidad se fue quedando sin impulso hasta casi detenerse. El tablero se llenó de luces al mismo tiempo. Nos quedamos parados en medio de la nada. Solo escuché el silencio pegado a los vidrios. La figura del reflejo desapareció. El chofer se levantó, caminó por el pasillo y dijo que esperáramos, que seguramente era un problema con la bomba. No sacó radio, no marcó por teléfono. Solo se quedó mirando los asientos como si contara cabezas. Se detuvo en la primera fila y fijó la vista en un lugar vacío. Movía los labios, murmurando para ese espacio, como si hablara con alguien que nosotros no veíamos. Las puertas se abrieron solas con un chasquido. El aire de afuera entró pesado, con olor a tierra y planta húmeda. Nadie quería bajarse. Una de las muchachas de las cajas se levantó diciendo que necesitaba ir al baño. Bajó sin mirar a nadie y se perdió entre los matorrales. Esperamos. Pasaron minutos largos. No regresó. El chofer no hizo nada. De pronto las puertas se cerraron solas. El tablero parpadeó, el motor recuperó fuerza y el camión retomó la marcha. Intenté levantarme, pero sentí un peso en los hombros, como si alguien se apoyara sobre mí desde atrás. El aire estaba helado. Miré por la ventana. En la orilla, junto a un señalamiento torcido, vi una figura parada, la misma de la caseta, cubierta de polvo, inmóvil. Mientras avanzábamos, su forma pareció desdibujarse entre los matorrales. Cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, la carretera seguía igual de vacía. Lo siguiente está borroso. Recuerdo cabecear, sentir que alguien caminaba por el pasillo aunque no se oyera ningún paso. Alguna vez, entre sueños, me pareció escuchar el timbre muy cerca de mi oído. De pronto ya estaba amaneciendo y el camión entraba a Guadalajara. Varios asientos iban vacíos, más de los que recuerdo al salir de Monterrey.
El chofer tenía la vista fija al frente, la mandíbula apretada. Nadie habló del desperfecto. Nadie preguntó por la muchacha. Bajamos rápido. Fui de los últimos. Al poner el pie en el andén sentí como si me quitaran un peso del pecho. Me giré para ver el camión. En el costado, a la altura de donde yo iba sentado, la pintura estaba marcada por 4 líneas largas y parejas, como si algo se hubiera aferrado allí durante kilómetros. No eran golpes de otro vehículo ni ramas. Eran marcas rectas, profundas. Esa noche, en casa de mi primo, encendí la televisión. Entre notas de choque y robos, el presentador mencionó una desaparición en carretera, una mujer de unos 25 años, vista por última vez la madrugada anterior bajando de un autobús para ir al baño, a la altura del kilómetro 187. Cambié de canal con la mano temblando. Desde entonces, cada vez que viajo en camión y suena el timbre en un tramo solitario, me quedo inmóvil. No miro quién lo apretó. Pienso en esa figura que se sube sin boleto, que cuenta pasajeros que nadie más ve, que abre y cierra las puertas cuando quiere. Y siento, muy dentro, que un día tocará el timbre a mi lado, esperando que yo sea el siguiente en bajar en ese lugar donde la noche se detiene y el camino ya no lleva a ninguna parte. A 117. Conduzco de noche desde hace más de 10 años. Aprendí a leer el asfalto como si fuera una piel viva, donde vibra, donde traiciona, donde guarda trampas. La ruta Mazatlán-Durango por la sierra es una maestra cruel. En septiembre de 2019 me tocó el último servicio, salida 22:45. Llovía desde la costa y arriba, por el Espinazo, la neblina hacía su trabajo de borrador. Éramos pocos. Familias que bajaron en Villa Unión, un señor que se quedó en Concordia, 2 estudiantes dormidos abrazando sus mochilas. Pasamos el primer peaje con los limpiaparabrisas luchando a ritmo cansado. Me gusta manejar sin música, con la cabina apenas encendida, atento a los reflejos de las señales y a los ojos de los animales que a veces aparecen de golpe entre los pinos. A la altura de Mesillas el vidrio empezó a empañarse por dentro. No era normal, el clima estaba parejo, el aire acondicionado a buen nivel. Pasé el dorso de la mano por el cristal y vi que el vaho venía de atrás. Revisé por el espejo, nadie caminaba, nadie hablaba. Solo las cabezas hundidas en los respaldos y una fila de asientos vacíos, oscuros. Seguí. Unos kilómetros adelante, antes de la subida larga a Llano Grande, el timbre de llamada sonó 2 veces. Es un tono corto, discreto, que solo usan si alguien necesita bajar en un paradero conocido. En ese tramo no hay paraderos. Reduje la velocidad y volví a mirar. El asiento 17, lado derecho, a mitad del pasillo, parecía ocupado. Un bulto oscuro pegado a la ventana. Parpadeé. Cuando quité la vista del espejo, el timbre sonó otra vez. No abrí la puerta. No frené. Solo ajusté el pie, dejé que el motor se asentara y me pegué a la línea blanca. Llovía fuerte y el carril contrario lanzaba ráfagas de agua sucia al parabrisas. Tomé la curva y sentí como las llantas traseras flotaron un segundo sobre una lámina de agua. Control, cabeza fría, rectificar milimétrico. El autobús se alineó como si lo jalara un hilo. En la radio tronó un chisporroteo viejo, de los que escuchaba hace años cuando los choferes nos comunicábamos con clave. Una voz varonil dijo mi apodo, el que solo usan en las bases: búho, mantente a la derecha. No endaras. Falta poco para un estrechamiento. Toqué el micrófono por inercia. Nadie había hablado en el canal en toda la noche. Apreté el botón y pregunté quién andaba al aire. Silencio. Otra ráfaga de estática, nada más. Entramos a una zona de curvas encadenadas. Las luces del tablero iluminaban apenas mis manos,
los nudillos tensos. El limpiaparabrisas no daba abasto y la neblina cortaba la distancia a 20 metros. Entonces vi, muy pegadas al piso, dos luces blancas que venían contra mí. Un tráiler viejo, con faros bajos, invadiendo. Yo iba dentro del límite, pero en esas condiciones cada kilómetro por hora decide. Solté acelerador, pisé freno con respeto y me aferré al volante. El tráiler pasó rozando la línea amarilla, levantando una nube de agua. Si hubiera ido apenas un poco más rápido, no la cuento. Me orillé en una bahía estrecha. El corazón golpeaba en los oídos. Apagué un instante el motor para escuchar la lluvia y mis propios pasos cuando me levanté a revisar. Caminé por el pasillo con la linterna pequeña. El autobús olía a pino húmedo, a diésel, a ropa mojada. En el asiento 17 había marcas de agua, como si alguien se hubiera sentado empapado. La tela goteaba por la orilla, apenas. No había persona, ni mochila, ni nada. En el revistero encontré un boleto. Era de otra empresa que ya no opera en la sierra, con un logotipo viejo. Miré la fecha, 2003. Ruta nocturna Durango, Mazatlán. El papel estaba frío, intacto, como recién arrancado de taquilla. Lo guardé sin pensar en la bolsa de la camisa y regresé a mi lugar. Reanudé la marcha más lento. Ancaskamed, la casetera me miró raro cuando le extendí el pago. Señaló el pasillo con un gesto distraído, como diciendo saludaron. Dije buenas noches por cortesía y seguí sin explicar nada. En la cabina, el boleto en mi pecho se sentía pesado. Antes del puente Baluarte el viento cambió. Sopla en tijera y juega con la carrocería. Me pegué al carril derecho, tomé la estructura con respeto. La baranda se perdió en la bruma y, por un instante, el vacío de abajo pareció subir como marea. Entonces, al nivel del hombro, sentí una presencia. No era una voz ni una sombra clara. Era la sensación precisa que uno tiene cuando alguien está de pie a un lado, respirando con calma. No miré. No quise. Hice lo que siempre, manos firmes, mirada lejos, apenas un hilo de acelerador para no presentar el costado al viento. Al salir del puente, las luces de emergencia brillaban 1 kilómetro más adelante. 2 patrullas y una camioneta atravesada en diagonal. Un derrumbe pequeño acababa de cortar el carril izquierdo, tierra suelta, piedras recién bajadas por la lluvia. La unidad de protección civil señalaba con lámparas. Pasé despacio. Un paramédico me hizo la marca con la mano. Me vi en su chaleco, brumoso, deforme por las gotas del parabrisas. Cuando recuperé la velocidad, la radio volvió a emitir ese crujido antiguo. La misma voz, neutra, dijo, búho, sin novedades. Mantén distancia. Se cortó. Faltando 40 minutos para Durango la lluvia aflojó. Apagué la ventilación un poco, bajé la música que había puesto a volumen mínimo sin darme cuenta. Los estudiantes seguían dormidos. Una señora mayor se santiguó al pasar por un crucero donde siempre hay veladoras. En el asiento 17 la tela ya no goteaba. Había, eso sí, una marca ovalada en el vidrio, como una mano que hubiera apoyado ahí la palma abierta y luego quitado los dedos, dejando los surcos del agua en abanico. Entramos a la central a las 3:12. Abrí puertas, bajaron los pocos que quedaban, revisé la unidad como siempre, baño, compartimientos, asientos. El 17 estaba seco, limpio, vacío. Metí la mano en el revistero por inercia. El boleto no estaba, claro, lo tenía yo guardado. Lo saqué otra vez para mirarlo con calma a la luz blanca del andén. La tinta de la fecha se había corrido apenas, como si el agua siguiera trabajando desde adentro. Fui a la oficina. El jefe de patio me preguntó por la ruta, le dije lo normal, lluvia, derrumbe chico, un tráiler metiéndose donde no debe. No le conté lo demás.
Guardé el boleto en una cajita metálica donde llevo monedas, piedritas de peajes, estampitas que me regala la gente. Dormí 4 horas en el descanso de operadores y a mediodía, antes de regresar a Mazatlán, pasé por el café de siempre. Ahí conocí a un mecánico retirado que trabajó en la sierra en los 2000. Platicando, le enseñé el papel. Me dijo sin dudar, esa empresa perdió un autobús completo en 2003, de noche, cerca de El Palmito. Lluvia, derrumbe, exceso de confianza. Muchos no volvieron. Dicen que el chofer se quedó arriba peleando el volante hasta el final. No supe qué responder. Le agradecí el café y me fui a tiempo para la salida de la tarde. Me subí a la unidad, mismo número económico, misma ruta, cielo encapotado. Revisé llantas, luces, frenos. Acomodé el respaldo, el radio, el espejo. Cuando metí primera, sentí el boleto en la bolsa como una piedra suave. Ese servicio hice algo que desde entonces repito sin falta, cada vez que el altímetro marca cierta altura y los pinos empiezan a apretarse en los bordes, bajo un punto la velocidad y me pego a la línea blanca. No espero a que el timbre suene. Hay noches en que no pasa nada. Otras, el vidrio se empaña en el mismo sitio y, si paso la mano, aparece esa huella de palma abierta en el asiento 17. No da miedo, exactamente. Da respeto. Como si alguien que conoce mejor que yo la montaña, la lluvia y la vanidad de los hombres se subiera un rato para recordarme que allá arriba todo se paga caro. No tengo prueba que convenza a nadie. Las cámaras muestran puertas cerradas desde que salgo de la costa hasta que entro a la ciudad. Los boletos de mis pasajeros siempre cuadran con el manifiesto. La radio, dicen, no registró transmisión alguna con mi clave esa noche. Yo solo sé que sigo vivo porque hice caso a señales que no debieron estar ahí. Cada que paso por el Palmito, a la derecha del camino hay una cruz sencilla con un número pintado. No me detengo, pero toco el volante 2 veces a la altura del 17 y bajo un punto más. La sierra no perdona, pero a veces, en su propio lenguaje, te da una segunda oportunidad. Y si esa oportunidad llega empapada, silenciosa, sentada a mitad del autobús mirando por la ventana, yo la recibo con las luces bajas y el pie ligero, como se recibe una instrucción que ya no necesitas que te repitan. El pasajero invisible. Era el año 2002. Por aquel entonces, solía viajar con frecuencia en autobuses de larga distancia por cuestiones de trabajo. Recuerdo que aquella madrugada en particular, el frío de Chihuahua calaba en los huesos. Había esperado a que el primer autobús del día llegara, sintiéndome tan solo en la terminal que podría haber jurado que nadie más en el mundo estaba despierto. El autobús finalmente llegó, casi vacío, como lo esperaba. Me subí y escogí un asiento cerca de la mitad del vehículo, justo al lado de una ventanilla. Miraba el paisaje árido mientras el amanecer comenzaba a desdibujar las sombras. Al poco rato, un niño se subió. Lo noté inmediatamente porque fue el único pasajero que subió en esa parada en medio de la nada. Era un niño delgado, de no más de 8 años, con el cabello revuelto y una expresión fría, casi como si fuera una estatua. Lo vi avanzar y sentarse unas filas más adelante, justo en el lado opuesto del pasillo. Decidí romper el hielo, o más bien, el silencio inquietante del autobús. Me acerqué a su asiento y le pregunté hacia dónde iba. El niño me miró con unos ojos vacíos, su piel pálida casi parecía translúcida en la tenue luz del amanecer. No respondió, solo me observó fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. Fue entonces que, en un abrir y cerrar de ojos, el niño simplemente desapareció. Parpadeé varias veces, incrédulo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación, tal vez un juego de luces o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero él no estaba. Me levanté y recorrí el pasillo, buscando al niño entre los asientos vacíos, pero no había rastro de él.
Me acerqué al conductor, un hombre mayor, de rostro curtido y ojeras profundas, y le pregunté si había visto al niño subir. Me miró con sorpresa, y luego, como si le hubiera hecho una pregunta absurda, negó con la cabeza y se volvió hacia la carretera. Regresé a mi asiento, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Quizá el niño había bajado antes de que me diera cuenta? Tal vez había tomado el autobús equivocado y se había bajado en el último segundo. No lo sé, pero mientras trataba de explicármelo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Pasaron los kilómetros, y con ellos los minutos, los cuales parecían extenderse. La carretera, casi desierta, era solo una interminable línea que se perdía en el horizonte. Estaba casi convencido de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio, cuando de pronto, al girar la cabeza hacia el pasillo, lo vi de nuevo. Esta vez estaba sentado un par de filas detrás de mí, en el mismo asiento del lado opuesto. Mi respiración se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el miedo me fue invadiendo. ¿Cómo era posible? Me había asegurado de que el niño no estaba. Aún así, allí estaba, inmóvil, observándome fijamente con esa expresión fría y vacía. Opté por quedarme quieto, sin perderle de vista, como si al hacerlo pudiera asegurarme de que no desaparecería otra vez. Sin embargo, un parpadeo bastó. Ya no estaba. Me levanté de un salto y recorrí el autobús entero, revisando cada asiento, cada rincón, pero el niño no estaba. Fue en ese momento que el conductor, al verme de pie y alterado, me llamó la atención, exigiéndome que volviera a mi asiento. Volví a sentarme, intentando calmarme. Me repetía a mí mismo que tal vez todo era un sueño, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Sin embargo, el ambiente del autobús era sofocante y no importaba cuántas veces me restregara los ojos, todo seguía igual. Las horas pasaban y el niño aparecía y desaparecía a intervalos irregulares. Siempre en diferentes asientos, siempre observándome. A veces me daba la impresión de que se acercaba cada vez más. Empecé a sentir que mis propios pensamientos me traicionaban, porque cada vez que pensaba en él, reaparecía. En un momento, escuché un sonido tenue, un susurro casi inaudible, proveniente del asiento de al lado. Al girarme, lo vi allí, sentado junto a mí, mirándome con esos ojos vacíos y sin expresión. Su rostro parecía cambiar, como si se deformara por momentos. Tragué saliva, paralizado por el terror. Intenté moverme, pero el miedo me mantenía clavado en el asiento. Entonces, algo más extraño sucedió. El niño abrió la boca, y aunque no salió palabra alguna, en mi mente escuché una voz profunda y gutural que parecía no pertenecerle. No perteneces aquí, decía, y cada vez que repetía esa frase, el tono se volvía más amenazante. El autobús seguía avanzando, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, más oscuro. El cielo afuera se había tornado gris, y ya no podía distinguir entre la madrugada y la noche. Los otros pasajeros parecían ausentes, como si no estuvieran realmente ahí. Fue entonces que sentí la urgencia de bajar. A cualquier costo, debía bajarme de ese autobús. Me levanté y caminé rápidamente hacia el conductor. Antes de que pudiera abrir la boca para pedirle que me dejara bajar, él me miró con una expresión grave y negó con la cabeza. «Es tarde», dijo en voz baja, con un tono que me heló la sangre. «Nadie se baja de aquí». Me volví a mi asiento, sintiéndome atrapado. Las ventanas se habían vuelto opacas y no podía ver nada afuera. El niño seguía ahí, cada vez más cerca, ocupando el asiento a mi lado. La voz en mi mente seguía repitiendo esas palabras: «No perteneces aquí». El autobús parecía no tener fin. Las horas se convertían en días y el niño no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo allí, mirándome, acechando. Empecé a sentirme enloquecido, perdido en un limbo de tiempo y espacio. No había escapatoria. Finalmente, el autobús se detuvo. El conductor se volvió hacia mí y, sin decir una palabra, me señaló la puerta de salida. Me levanté, temblando, y bajé. El niño se quedó en el autobús,
pero sentí que su mirada seguía clavada en mí hasta que las puertas se cerraron. Miré alrededor y descubrí que estaba en la misma terminal en la que había abordado. La gente iba y venía, y el frío de la madrugada aún se sentía en el aire. Revisé mi reloj. Había pasado solo 1 hora desde que subí, pero se sentía como si hubieran pasado años. Desde ese día, he evitado los autobuses. No sé qué era aquel niño ni qué significaban sus palabras, pero su recuerdo sigue persiguiéndome. A veces, en medio de la noche, puedo ver su rostro pálido y esos ojos vacíos mirándome desde las sombras. Y en esos momentos, siento el mismo escalofrío de aquella madrugada, como si aún estuviera atrapado en aquel autobús que nunca termina su viaje. Nunca más volví a tomar un autobús en Chihuahua al amanecer. En mi mente, sigo preguntándome si el niño era real o si simplemente fui una víctima del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo su rostro, sé que, de algún modo, él sigue ahí, esperando. Boleto sin regreso. La única vez que sentí de verdad que un camión me iba a sacar de la vida fue en 2019, en la ruta Tampico-San Luis, viaje de madrugada. Había hecho ese trayecto tantas veces por trabajo que ya me sabía de memoria las curvas, los peajes y hasta los baches. Por eso esa noche subí tranquilo, como si fuera un viaje más. En la central compré el boleto más barato. El autobús no era de línea conocida, se veía cansado, con la carrocería parchada y la pintura mal retocada. El logotipo original apenas se adivinaba debajo de los brochazos nuevos. Cuando se acercó a la bahía, las luces interiores parpadearon y la puerta se trabó antes de abrirse con un quejido largo y agudo. Dudé un segundo, pero al final subí como todos, al que madruga no le dejan escoger mucho. Me tocó ventana, asiento 27, a media unidad. Éramos pocos, una señora con 2 niñas, un chavo de audífonos, un señor de sombrero, una pareja joven y 2 hombres solos además de mí. El conductor traía la mirada hundida y una chamarra que olía a cigarro viejo. Mientras el ayudante acomodaba las maletas en la panza del camión, escuché al chofer decirle en voz baja que la unidad todavía aguantaba otra vuelta, pero que no había dinero para frenos nuevos. Lo tomé como una queja de chofer, no como una advertencia. Dejamos la ciudad atrás y apagaron las luces del pasillo. Solo quedaron encendidos los focos de la cabina. Afuera era un negro compacto interrumpido por algún letrero reflejando la luz y las líneas blancas perdiéndose hacia adelante. Dentro del camión el aire olía a diésel, tela húmeda y cansancio ajeno. Me acomodé para dormir, convencido de que iba a despertar ya cerca de San Luis con dolor de cuello y nada más. Pero al pasar el primer peaje la unidad se orilló en un crucero donde no había casas ni central, solo un camino de terracería y un puesto de tacos apagado. Nadie había tocado el timbre ni levantado la voz para pedir parada. Aún así el camión se detuvo, como si ya lo tuviera programado. A la orilla de la carretera, justo donde frenó, estaban 3 personas paradas, quietas, un hombre alto con chamarra oscura, una mujer con bolsa de mandado y un joven con gorra. No hicieron señas. La puerta se abrió y subieron sin decir palabra. No escuché billetes ni monedas, pero el ayudante se hizo a un lado para dejarlos pasar, como si ya estuvieran apuntados en algún papel. El hombre alto se sentó 2 filas delante de mí, del lado del pasillo. La mujer quedó cerca de la puerta y el joven se fue al fondo. Nadie dijo nada. A esas horas todos preferimos no preguntar demasiado. Intenté dormir, pero el asiento vibraba distinto, un temblor fino que se metía por la espalda y no dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia de alguien parado junto a mí en el pasillo, muy cerca, respirando lento. Abría los ojos y no había nadie. El hombre alto seguía inmóvil, con la cabeza recargada hacia el cristal. Las niñas se habían quedado dormidas pegadas al cuerpo de su madre.
El resto iba callado, con esa incomodidad silenciosa de los viajes largos. Entramos al tramo de curvas de la sierra. Desde mi lugar alcanzaba a ver el reflejo del tablero sobre el parabrisas y, más allá, la silueta negra de los cerros. Primero llegó un olor diferente al del combustible, un aroma metálico que rascaba la garganta. Luego el tubo del respaldo de adelante empezó a sentirse caliente, como si por dentro algo se estuviera recalentando. El conductor fingía normalidad, pero la forma en que apretaba el volante decía otra cosa. El camión redujo un poco la velocidad y de pronto empezó a bajar con más impulso de lo normal. Se escuchó un golpe bajo nuestros pies y luego un ruido constante que no sonaba a llanta ni a motor sano. La señora abrazó más fuerte a las niñas. El chavo se quitó los audífonos. Yo me enderecé en el asiento, atento, y fue justo entonces cuando sentí que el cojín de al lado se hundía. Nadie había pasado por el pasillo. No escuché pasos ni el crujido de la estructura, solo el peso hundiendo el asiento junto a mi cadera. Giré despacio la cabeza. A mi lado estaba una mujer que no había visto al subir. Tenía el cabello pegado a la frente y una blusa de flores manchada en varios puntos oscuros. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo cuesta arriba, y miraba fijo hacia el frente sin voltear a verme. Se sujetaba del respaldo con unas manos cubiertas de polvo gris. Ese polvo manchaba la tela y caía en pequeñas escamas sobre el pasillo, dejando un rastro apagado. No entendía por qué su cara me resultaba tan familiar hasta que me vino a la mente una imagen que creí olvidada, una nota de periódico sobre un camión de peregrinos que se había quedado sin frenos en esa misma ruta y había terminado en un barranco. En una de las fotos salía una mujer con esa misma blusa, parada junto a una cruz en la orilla del camino. Quise preguntarle desde dónde se había subido, si venía con alguien, pero la voz no me salía. Nadie más parecía verla. La señora de las niñas miró hacia mi fila, pero sus ojos se detuvieron antes de llegar al borde del asiento, como si medio lugar estuviera vacío. El hombre alto, 2 filas adelante, se inclinó un poco y pude verle el perfil iluminado de lado. También lo había visto en aquella nota, en el recuadro de víctimas sin identificar. El olor metálico se volvió casi insoportable. El conductor empezó a mover la palanca con brusquedad. Todo el camión temblaba. Cada vibración hacía que el polvo de las manos de la mujer se sacudiera y cayera sobre mis piernas. Sentí el estómago pegado al asiento cuando la unidad tomó la primera curva de bajada sin reducir lo suficiente. Afuera, las caídas del monte eran manchas negras pegadas a la ventana, demasiado cerca, mientras el ruido del motor sonaba como si estuviera al límite. No hubo gritos. Solo rugidos del motor y golpes secos bajo el piso, ese sonido duro de algo que ya no quiere seguir trabajando. El conductor lanzó una orden al ayudante, que se aferró a la barra de la puerta. Hubo un jalón brusco, otro golpe, y la sensación clara de que las llantas patinaban más de lo debido. Pensé que ahí se acababa todo, que en cualquier momento íbamos a salir disparados contra las barreras o a deslizarnos hacia la nada. Cerré los ojos y apreté los dientes, esperando el choque. En vez de eso llegó un silencio raro, tan súbito que me dolieron los oídos. Abrí los ojos. El camión avanzaba despacio por una recta amplia. El motor sonaba parejo. Ya no se escuchaba el ruido de piezas forzadas. Las niñas dormían sobre el regazo de su madre. El chavo se había vuelto a poner los audífonos. El señor de sombrero roncaba suave, como si el viaje hubiera sido tranquilo. Miré el asiento de al lado. Vacío. Ni una mancha de polvo en la tela. Me incorporé un poco para ver las filas delanteras. El lugar donde iba el hombre alto también estaba desocupado. Conté pasajeros en silencio, una y otra vez. Éramos menos que al salir de la central. Sumando a conductor y ayudante solo llegué a 9 personas.
Por la ventana empezaron a aparecer cruces blancas en la orilla de la carretera, una tras otra, con coronas desgastadas y fotografías plastificadas que devolvían el brillo de los faros. No necesitaba leer los nombres para saber que ahí estaban los mismos rostros que yo acababa de ver dentro del camión. Sentí que se me aflojaban las manos y aún así no me atreví a tocar el timbre. Llegamos a San Luis con el cielo empezando a aclarar. Cuando bajé, las piernas me temblaban. El ayudante ya estaba anunciando el regreso, llamando pasajeros como si nada. Me quedé un momento frente a la unidad. En un costado, debajo de la pintura reciente, se alcanzaban a ver letras viejas de otro nombre de línea. Lo reconocí al instante, la empresa que salía en las fotos del accidente de peregrinos en esa misma ruta, las mismas que había visto en el periódico años atrás sin imaginar que terminaría montado en sus restos. No he vuelto a subirme a esa empresa. Cuando no me queda de otra más que viajar de noche, reviso 2 veces la unidad y, sobre todo, cuento a los pasajeros. Sumo una vez al subir y otra en la primera parada, como si con eso pudiera asegurarme de que todos son de este lado. Lo que más miedo me da ya no es la carretera ni la oscuridad. Es saber que hay camiones armados con piezas de otros que se fueron al fondo de un barranco y que, en ciertos tramos de México, a ciertas horas, no puedes estar seguro de que todos los que se sientan a tu lado siguen vivos, o solo están terminando un viaje que nunca lograron completar. La Rumorosa. Nunca me ha gustado conducir de noche en La Rumorosa. Es un tramo que atraviesa un cañón serpenteante, con pendientes empinadas y curvas cerradas. Los viejos conductores dicen que la carretera tiene vida propia, que sabe cuando tienes miedo y juega con tu mente, retándote. Nunca les hice caso. ¿Cómo podría una carretera saber algo? Pero esta noche, deseo haberles creído desde el principio. Tomé el turno nocturno en el autobús por una paga extra. Eran las 10 de la noche cuando partí del terminal. Conmigo iban 8 pasajeros, todos adultos, de rostros cansados y cabizbajos. Aparentemente, nadie estaba interesado en conversar y yo no estaba de humor para iniciar charlas. Ya había oscurecido y una neblina densa empezaba a formarse en el horizonte, justo a medida que nos adentrábamos en La Rumorosa. Mientras ascendía, la niebla se hizo más espesa, tanto que apenas podía ver a unos metros frente al autobús. No ayudaba que la radio no captara señal y los faros apenas lograban cortar el espesor blanco que nos rodeaba. Era como si el autobús flotara en medio de una nada opaca y asfixiante. La carretera ya no parecía una carretera, solo podía seguirla por instinto. Fue entonces cuando vi algo extraño. A la orilla del camino, una figura borrosa se mantenía inmóvil, mirando hacia el autobús. Era alta, con una silueta humana, pero algo en ella me pareció retorcido. Frené un poco para verla mejor, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba. Continué conduciendo, con una extraña sensación de inquietud. No quise mirar por el retrovisor, pero mi cuerpo lo hizo de forma automática. Entonces, lo vi. A lo lejos, detrás del autobús, la figura me seguía. No tenía rostro, o al menos, no pude distinguirlo en la oscuridad, pero era algo que no necesitaba rostro para infundirme miedo. Tenía la forma de una sombra, de esas que ves de reojo y que desaparecen al enfocarte en ellas. Miré al camino, tratando de ignorarlo, pero mi mente ya no estaba en la carretera, estaba detrás, donde la sombra parecía estar cada vez más cerca. Los pasajeros comenzaron a inquietarse, notando la tensión en el ambiente. Un hombre de mediana edad se levantó y se acercó a mí, diciendo que sentía una presencia extraña. «Debe ser la carretera», le respondí con un tono de voz que no convencía ni a mí mismo. Él me miró en silencio y volvió a su asiento, pero no dejó de vigilar por la ventana. A medida que nos adentrábamos más en el cañón, la niebla se volvió más densa y pesada. Una bruma extraña llenó el autobús, impregnándolo de un olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar pero que me resultaba inquietante, como si una tormenta se estuviera formando dentro del autobús.
Para mi sorpresa, nadie más parecía notar este olor. Era como si algo o alguien intentara comunicarse solo conmigo. Sentí el frío recorrerme la espalda cuando escuché un susurro apenas audible. No lo harás. No lo harás. No pude encontrar de dónde venía, pero me quedó claro que la voz no era humana. Cerré los ojos un segundo, tratando de sacudirme ese terror irracional, pero cuando los abrí, la carretera se había transformado. Ya no eran las curvas habituales de la Rumorosa, era una carretera recta, interminable, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, lo que era imposible. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba perdido, que la carretera ya no era la misma y que, de alguna manera, algo había cambiado la ruta. Miré a los pasajeros, buscando algún tipo de consuelo, pero ellos no se movían. Estaban inmóviles, en completo silencio. Parecían congelados en el tiempo, con los ojos abiertos, mirando fijamente al frente, sin parpadear. Comencé a llamarles, sin obtener respuesta. Era como si ya no fueran personas, sino maniquíes vacíos, cuerpos sin alma. Mi corazón latía tan rápido que temía que se saliera de mi pecho. Quería detener el autobús y salir corriendo, pero algo me mantenía pegado al asiento. Mis manos no respondían, mis piernas estaban entumecidas y una voz me susurraba al oído, sigue conduciendo. La voz era fría y sus palabras se sentían como cuchillos helados rasgándome la piel. Entonces, sin razón alguna, el autobús comenzó a acelerar por sí solo. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. La carretera, que antes era recta, ahora se llenaba de curvas nuevamente, pero el autobús no las respetaba. Solo se lanzaba hacia adelante como si alguien más, o algo más, lo condujera. Mis ojos no podían despegarse del retrovisor. La sombra continuaba allí, pero ahora estaba dentro del autobús, avanzando hacia mí lentamente. Su presencia era sofocante, como un peso enorme que me aplastaba, quitándome el aliento. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear y un frío invernal se extendió en el aire. Podía sentir que mis pulmones luchaban por respirar, como si el aire se hubiera convertido en un gas espeso que me impedía inhalar. El autobús, como si obedeciera a esa sombra, continuaba acelerando por el abismo de la Rumorosa, acercándose peligrosamente al borde de un precipicio. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de eso, todo se detuvo de golpe. Abrí los ojos y vi que estaba de nuevo en la carretera normal, como si nada hubiera pasado. Los pasajeros se movían, conversaban entre ellos y me miraban, confundidos, como si todo lo que había experimentado hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Aún podía sentir el frío en mi piel, y cuando miré por el retrovisor, la sombra estaba allí, justo detrás de mí. Esta vez no era solo una silueta. Pude distinguir un rostro, deformado y vacío, con una mirada que parecía devorarme el alma. Entendí entonces que esa carretera no dejaba a nadie salir sin dejar una marca, y que aunque parecía haber escapado, la sombra me seguiría siempre. Continué conduciendo, esperando encontrar la salida, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. La Rumorosa había tomado algo de mí, algo que jamás podré recuperar. Y ahora, cada vez que conduzco por este tramo, siento su presencia, sus ojos clavados en mí, recordándome que aún estoy atrapado, que jamás escapé realmente. La curva sin regreso. Me llamo Luis Andrade. Nací en Querétaro y esto que voy a contar pasó en enero de 2019, en la ruta nocturna de Durango a Mazatlán. Lo digo desde el principio, no estoy inventando nada. Me gustaría que fuera un cuento, algo para espantar en una reunión, pero cada vez que escucho el motor de un autobús de noche me sudan las manos y la garganta se me cierra. Había ido a Durango por una capacitación de la empresa donde trabajaba. El plan era regresar en avión, pero cancelaron el vuelo por mal clima en la sierra. En taquilla me dijeron que el único lugar disponible para llegar a Mazatlán esa misma noche era en un autobús que salía a las 10:30, una línea económica que tomaba tramos de la Libre. Dudé, pero necesitaba estar al día siguiente allá,
así que compré el boleto. El autobús se veía viejo, de un solo piso, pintura deslavada y vidrios empañados por dentro. En la parte frontal, encima del parabrisas, un letrero electrónico mostraba Durango, Mazatlán y un reloj digital marcaba las 22:21. El chofer era un hombre delgado, de unos 40 y tantos, con ojeras profundas. Mientras guardaba mi maleta en el compartimento escuché que el encargado de la base le decía que andaba retrasado media hora. El conductor contestó que en la sierra recuperaba el tiempo. Esa frase se me quedó grabada. Me tocó el asiento 18, ventana del lado derecho. A mi lado se sentó un señor robusto con chamarra de mezclilla, que apenas saludó con la cabeza y se puso unos audífonos. Más atrás viajaba una pareja joven con un niño, adelante dos señoras que olían a perfume dulce y, en los primeros asientos, un par de trabajadores que parecían venir de alguna obra, todavía con botas llenas de tierra. El camión salió casi lleno. Al principio el trayecto fue normal. Salimos de la ciudad, las luces se hicieron cada vez más escasas y la carretera se volvió una cinta oscura con destellos lejanos de ranchos y tráileres. El reloj del frente marcó las 23:08, luego 23:40. Yo intentaba dormir, pero el respaldo no se acomodaba bien y cada bache me despertaba. A ratos miraba por la ventana y alcanzaba a distinguir las barrancas abiertas a un costado, la protección metálica y, de vez en cuando, cruces blancas con flores marchitas. Cerca de medianoche nos detuvieron en una gasolinera pequeña, casi vacía. Algunos bajamos rápido al baño. El viento estaba helado, olía a pino y diésel. Al regresar al autobús vi al conductor recargado sobre el volante, con la mirada perdida hacia la carretera. No sé por qué me llamó la atención que no fumara, no revisara el celular, no hiciera nada. Solo estaba inmóvil. Cuando subí, apenas desvió los ojos hacia mí y arrancó sin decir palabra. El reloj del frente parpadeó y regresó a cero, como si se hubiera reiniciado. La siguiente hora fue cada vez más rara. Apagaron las luces interiores y la mayoría se durmió. Afuera solo se veía negro y de vez en cuando el destello de otro vehículo de carga al pasar. Yo seguía sin poder dormir. Miraba fijamente el reloj digital. Marcaba 0:37, luego 0:52. En algún punto sentí que ya habíamos dado demasiadas curvas en subida y en bajada y que la carretera se repetía. Cruces idénticas, mismos matorrales secos, la misma roca con un grafiti que decía Cristo vive. Pensé que era mi mente cansada. Hasta que vi de nuevo la misma roca con el mismo grafiti, la misma curva antes de un puente angosto y, a un costado, un señalamiento amarillo que advertía una curva peligrosa con un ángulo muy cerrado. Lo reconocí porque la primera vez me había obligado a enderezar el cuerpo, sentí un ligero mareo y escuché al niño llorar unas filas atrás. Ahora volvió a llorar igual, con el mismo tono agudo, como si alguien hubiera repetido la escena. Me incliné hacia el pasillo para mirar al frente. El conductor iba rígido, con las manos firmes en el volante. Lo que me alteró no fue eso, sino que detrás de él, en el espacio donde normalmente va el auxiliar, distinguí una figura de pie, pegada al vidrio frontal, como si estuviera mirando hacia la nada. No había subido nadie en la gasolinera. No habíamos parado en otro lado. Intenté acomodar la vista, pero la silueta parecía absorber la poca claridad del tablero. Sentí un frío extraño que no tenía nada que ver con la altura ni con el clima. El reloj del frente volvió a parpadear. 1:13, bajó a 1:12 y regresó a 1:13. 3 veces. En ese momento el autobús tomó la misma curva que yo ya había reconocido, pero esta vez la velocidad se sentía distinta. El motor rugía más, el cuerpo entero vibraba y el barandal del costado chocaba contra algo metálico cada que tomábamos un bache. Las llantas delanteras chillaron y el camión se ladeó. El hombre de mi lado despertó sobresaltado y buscó apoyarse del asiento de enfrente. No hubo freno brusco, no hubo maniobra clara. Fue más bien como si, de pronto, el piso dejara de estar donde debía. El autobús se inclinó hacia la derecha y todo se movió a cámara lenta. Vi maletas volar hacia el pasillo, una botella de agua golpeó el techo,
el niño se soltó de los brazos de su madre. Por un segundo sentí el peso de mi propio cuerpo levantarse del asiento y luego vino el golpe contra algo duro, luego otro, y otro, como si estuviéramos rebotando dentro de una lata gigante. No perdí el conocimiento. Ojalá hubiera pasado. El vidrio de la ventana estalló y sentí cientos de fragmentos pegarse en mi cara. Algo pesado cayó sobre mis piernas. El autobús terminó de costado, no sé en qué posición. Yo quedé prensado entre el asiento y el piso, con la cabeza ladeada hacia el pasillo. No podía mover la pierna izquierda ni el brazo derecho. El señor que iba a mi lado ya no estaba en el asiento. No quise pensar en dónde podía estar. Los sonidos se volvieron un tormento. Primero gritos, lloridos, alguien pidiendo que apagaran el motor, el zumbido de algo escapando por una manguera rota. Luego, poco a poco, el ruido humano fue bajando de intensidad. De un llanto pasó a un quejido, de un quejido a una respiración entrecortada y luego nada. Solo quedaba el motor forzado y un chisporroteo insistente hacia la parte de enfrente. El aire tenía un olor fuerte a combustible mezclado con tierra húmeda y metal caliente. No sé cuánto tiempo pasó así. Cada segundo se me hacía eterno. Sentía mi corazón golpeando en los oídos. No quería gritar. Tenía miedo de que, si lo hacía, algo terminara de desatorarse y el camión se resbalara aún más hacia abajo. Me concentré en inhalar despacio, exhalar despacio, pensando en cualquier cosa que no fuera el dolor. En algún momento escuché movimiento en la parte delantera, pasos que avanzaban por el pasillo, muy despacio, pisando entre asientos y cuerpos. Al principio pensé que era un rescatista que había entrado por una de las ventanas rotas. Pero no se oía ninguna otra cosa, ni sirenas, ni voces de afuera, nada. Solo esos pasos pesados que se acercaban, deteniéndose en cada fila como si revisaran asiento por asiento. El motor ya se había apagado por completo. El silencio afuera era absoluto. Los pasos llegaron a mi altura y vi unas botas negras manchadas de tierra y algo oscuro, demasiado brilloso a la luz que entraba desde arriba. Subieron un poco hacia el escalón del asiento y pude distinguir un pantalón de uniforme, la silueta de una gorra con el logotipo de la línea. Quise decir ayúdeme, pero la voz no me salió. Solo emití un gemido que ni yo reconocí. La figura volteó hacia mí. No vi rasgos claros. Lo que vi fue el uniforme sucio, desgarrado a la altura del pecho, como si se hubiera golpeado contra el volante con una fuerza enorme. El torso estaba hundido de una forma imposible y aún así se mantenía de pie, sin tambalearse. Sentí que algo en mi mente se rompía. La figura se inclinó un poco, como si me mirara de frente, y escuché una voz ronca, gastada, decir muy cerca de mí que siempre terminaban en la misma curva. Lo siguiente fue un destello blanco que me lastimó los ojos. Linternas. Voces verdaderas, radio sonando, manos que movían asientos, metal cortado con herramientas. Un paramédico gritó que había un hombre atrapado vivo a la mitad del autobús. Otro respondió que tuvieran cuidado con la fuga de combustible. Me cubrieron la cara y el cuerpo con algo, sentí el tirón brutal cuando liberaron mi pierna y el frío de la noche al sacarme de la estructura. Desde la camilla alcancé a ver, por un segundo, el contorno del camión recargado contra la ladera, destrozado. Desperté en el hospital de Mazatlán. Tenía la pierna fracturada en dos partes, varias costillas lastimadas y un brazo inmovilizado. Un policía vino a tomar mi declaración. Dijo que había sido un accidente muy parecido a otro que ya habían tenido en ese mismo tramo años atrás, casi en el mismo kilómetro. Comentó que los habitantes de los ranchos cercanos evitaban pasar por esa parte de noche, que decían que los camiones se van solos para abajo. Lo dijo como chiste, pero no pude reír. Al preguntar por el conductor, el policía bajó la voz. Me contó que lo habían encontrado aplastado contra el tablero, que seguramente murió al instante. Agregó que, aún así, varios pasajeros afirmaban haberlo visto caminando entre los asientos después del impacto, moviéndose en dirección contraria a donde venían los rescatistas. Cuando intentaban señalarlo, ya no estaba.
Han pasado años desde esa noche y no he vuelto a tomar un autobús nocturno. Cuando no me queda de otra, busco ir despierto todo el trayecto. Si el reloj digital del frente parpadea, siento que el corazón se me va a salir. Y cuando la carretera empieza a enredarse en curvas, no miro por la ventana. Temo ver, allá abajo, el destello de otro camión destrozado, igual al que me llevó aquella vez, con una figura de uniforme avanzando por el pasillo una y otra vez, revisando pasajeros que ya no pueden levantarse de sus asientos. El pasajero 17. Me llamo Ricardo y tengo 30 años. No soy alguien fácil de impresionar. He trabajado en turno nocturno en hoteles, he visto accidentes en carretera y he tenido que ayudar a gente en crisis, pero nada de eso me preparó para lo que pasó aquella noche en la autopista entre Acapulco y la Ciudad de México, en 2019. Desde entonces, cada vez que subo a un autobús, cuento a los pasajeros sin poder evitarlo, una y otra vez. Era domingo, casi medianoche. Había pasado el fin de semana con unos amigos en Acapulco y tenía que estar el lunes temprano en la oficina, en Santa Fe. El único modo era tomar el último autobús de la noche. Llegué cansado a la central, con la mochila colgando de un hombro y la camisa pegada por el calor salado que todavía traía del mar. El andén estaba casi vacío. Solo el murmullo lejano de otros motores y el olor a diésel mezclado con fritanga vieja. El autobús que me tocaba era de línea conocida, de esos de un solo piso, climatizados, con asientos reclinables y cortinas azules deslavadas. Entregué mi boleto, el chofer lo marcó sin levantar mucho la mirada y subí. Tengo una manía, contar a la gente. No sé cuándo empezó, pero siempre que me subo a un camión o a un vagón lo hago. Esa vez no fue la excepción. A la derecha, adelante, un señor de traje arrugado. Un poco más atrás, una señora con su hijo recargado en el brazo. Dos jóvenes con sudaderas idénticas y audífonos enormes. Un tipo con gorra y chamarra negra, sentado 3 filas delante de mí, del lado del pasillo. Atrás, un muchacho que parecía estudiante y 2 mujeres que viajaban juntas. Sumé en silencio, 16 personas, contando al chofer y al asistente. Elegí un asiento a la mitad, junto a la ventana. Afuera, la oscuridad de la ciudad que se va deshaciendo en anuncios y luces sueltas. Adentro, el aire helado del clima artificial y un silencio raro, apenas roto por la música bajita que traía el chofer en la cabina. Me acomodé, guardé la mochila debajo del asiento y me puse a mirar por la ventana como la central se hacía pequeña. La autopista ganó terreno. El mar quedó atrás, la ciudad se apagó y solo quedaron las manchas de luz de peajes y gasolineras lejanas. Las cortinas vibraban con cada bache. Por un rato me entretuve viendo las sombras de las cabezas irse de un lado a otro con cada curva. Luego cerré los ojos, tratando de dormir. No sé cuánto tiempo pasó. El movimiento constante me había arrullado cuando el estómago me dio un aviso incómodo. Me levanté con pereza y caminé hacia la parte trasera, donde está el baño. El pasillo se inclinaba levemente hacia la derecha por la curva de la carretera y el camión se sentía pesado, como si le costara avanzar. Al pasar junto a los últimos asientos, lo noté. Un hombre que no estaba cuando conté al subir. Llevaba una chamarra oscura, sin estampados, y tenía la cabeza inclinada hacia adelante como si estuviera dormido. Sus manos descansaban sobre las rodillas. No vi su rostro, solo el perfil de la mandíbula y el cabello pegado al cuello. Pensé que quizá había subido en algún punto de la carretera, aunque sabía que esa línea casi nunca levanta pasajeros fuera de la central. Me dije que estaba exagerando. Fui al baño, regresé a mi lugar y traté de no darle importancia. Aún así, volví a contar. Ahora eran 17. Me incomodó, pero decidí distraerme con el celular hasta que el sueño me ganara otra vez. La autopista se volvió más fría, más solitaria. Afuera ya no se veían casas ni anuncios, solo taludes negros y pequeñas franjas de luz de vez en cuando.
En algún momento apagaron las luces del pasillo y solo quedaron los puntos tenues sobre las cabezas como pequeñas luciérnagas artificiales. Me quedé dormido sin darme cuenta. Desperté con una frenada tan brusca que sentí como el cinturón se clavaba en mi pecho. Varias personas se quejaron, otras ni siquiera reaccionaron. El motor rugió, luego bajó de intensidad. Abrí los ojos y miré al frente, alcanzaba a ver la silueta del chofer, rígido, y algo más junto a él, una figura de pie, inclinada hacia la carretera. No había ninguna parada, ningún puente, nada. Solo oscuridad. Antes de que mi mente alcanzara a entender qué veía, todo cambió. Un impacto lateral retumbó en el costado del autobús, como si algo enorme lo hubiera golpeado desde afuera. El mundo se volcó hacia la izquierda. Sentí mi cuerpo soltarse contra el cinturón, la cabeza golpeó el respaldo de adelante y el estómago se me subió al pecho. El techo dejó de ser techo. Las luces se apagaron de golpe. Había ruido de metal que se retuerce, de maletas volando, de personas chocando contra los asientos. El camión dio una vuelta completa, o al menos así se sintió. Hubo un segundo interminable en el que pensé que ahí se acababa todo. Una maleta me golpeó la espalda, algo duro me raspó la mejilla. Luego, de pronto, inmovilidad. Silencio. No un silencio total, sino uno espeso, cortado por algunos gemidos, por el pitido agudo que llenaba mis oídos. Olía a diésel, a tierra húmeda y a plástico quemado. Tardé unos segundos en entender la posición de mi propio cuerpo. Estaba de lado, con el cinturón atravesado en diagonal, casi colgando del asiento. Solté el broche con la mano temblorosa y caí sobre lo que ahora era la pared del camión. Noté vidrio en el piso, algún objeto blando bajo mi rodilla, un brazo que no se movía. Me forcé a respirar despacio. Toqué mi rostro, sentí sangre en la ceja y en la nariz. El aire estaba lleno de polvo. Llamé, con voz ronca, a ver si alguien respondía. Escuché un quejido cerca del pasillo, alguien más intentando incorporarse. También escuché algo que no venía de los pasajeros, pasos lentos, cuidadosos, avanzando desde la parte delantera hacia donde yo estaba. No eran prisas de alguien que busca salida, eran pisadas muy medidas, como si recorrieran uno por uno los cuerpos tirados. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Unos segundos después sentí una presencia detenerse justo detrás de mí, tan cerca que la temperatura del aire cambió. Algo rozó mi cuello, no sé si una mano, un hombro, tela. Y entonces escuché una voz muy baja, pegada a mi oído, que dijo algo que no entendí por completo, como una frase cortada por el pitido en mis oídos. Solo alcancé a distinguir mi propio nombre. Me dieron ganas de gritar, pero no salió nada. La presencia se apartó y las pisadas siguieron hacia el fondo. Tomé valor, encendí la linterna del celular, milagrosamente seguía en mi bolsa, y el cono de luz cortó la oscuridad del pasillo. Vi asientos arrancados de su base, cuerpos inmóviles, otros moviéndose apenas. Vi al niño que iba con su mamá, llorando sin hacer ruido, con la cara llena de lágrimas y polvo. Vi al señor del traje, recargado contra un asiento, respirando con dificultad. Busqué con la luz al hombre de la chamarra negra. No estaba en su lugar. Su asiento estaba vacío, sin equipaje, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que el estómago se me hacía pequeño. El celular marcaba casi la 1 de la mañana. La pantalla parpadeó, sin señal. Tenía que salir. Localicé el martillo de emergencia, colgando torcido, y lo tomé. Me arrastré hasta una ventana agrietada y empecé a golpear el cristal. Cada golpe hacía vibrar todo el autobús, cada golpe parecía que iba a terminar de desarmarlo. Nadie más intentaba romper nada, algunos seguían aturdidos, otros ya no se movían. Cuando por fin se abrió un espacio, entró un aire helado y el olor a tierra mojada se intensificó. Asomé la cabeza. Estábamos al fondo de una pendiente empinada. Se veía arriba una franja de pavimento y, más allá, solo cielo oscuro.
No sabía cuántos metros eran, pero parecían demasiados. Salí primero, raspándome los brazos y las piernas. El barro se me metió en los zapatos. Detrás de mí salió el muchacho que parecía estudiante, cojeando, y luego una de las mujeres que iban juntas. Éramos 3. Desde dentro aún se escuchaban lamentos. Empezamos a subir. La tierra estaba suelta, las manos se hundían entre raíces y piedras. Cada vez que me resbalaba sentía que iba a caer de nuevo hacia el autobús. Mis brazos ardían. El corazón se me quería salir del pecho. El muchacho respiraba con un silbido débil detrás de mí. A mitad de la subida, oí de nuevo pasos a mi espalda. Más pesados que los nuestros, acompasados, como de alguien que sube tranquilo, sin prisa, sin perder el equilibrio. Pensé que alguna otra persona por fin había logrado salir. Quise voltear para ver quién era, pero un movimiento en falso me hizo perder apoyo y tuve que aferrarme a un tronco. Sigan por ahí, dije, sin mirar. Por la raíz grande, se agarra mejor. Nadie respondió. Aún así, las pisadas continuaron unos metros más, hasta que sentí claramente que alguien se detuvo a mi lado, tan cerca que pude notar un olor leve a humedad, a tela guardada demasiado tiempo. Levanté la mirada, buscando un rostro. No vi a nadie. Solo el muchacho, un poco más abajo, jadeando. La mujer unos metros arriba, casi por llegar al pavimento. Quise pensar que era mi mente, que el choque y el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero las pisadas seguían subiendo, a la par de nosotros, hasta que alcanzamos la carretera. La superficie lisa del asfalto bajo mis manos fue lo más extraño que he sentido en mi vida. Era como tocar otro mundo. Me arrastré hasta el acotamiento y me tumbé boca arriba, mirando el cielo sin estrellas. El muchacho cayó junto a mí. La mujer se quedó de rodillas, llorando en silencio. Esperamos. No sé cuánto. El frío de la madrugada empezó a clavarse en la piel sudada. No pasaba ningún auto. Solo el viento y nuestro propio miedo. Yo no dejaba de pensar en el pasillo, en las pisadas, en la voz que dijo mi nombre. Cuando por fin llegaron las luces de una patrulla a lo lejos, me puse de pie tambaleándome y empecé a agitar los brazos. Los oficiales frenaron de golpe al vernos. Uno de ellos se bajó corriendo, el otro llamó por radio a los servicios de emergencia apenas se asomó al barranco y vio el autobús hecho pedazos. Nos preguntaron cuántos éramos. Contesté sin pensar. Éramos 17. El muchacho me miró raro. La mujer dijo un número menor. Los oficiales no insistieron en ese momento. Tenían otras prioridades. Horas después, en el hospital, volvió el tema. Los peritos dijeron que en el registro solo había 15 pasajeros, más el chofer y el asistente. 17 en total. Uno de los cuerpos no apareció fuera del autobús. Faltaba una persona. Según ellos, debió quedar atrapada bajo la unidad, quizá arrastrada cuando se detuvo. Yo sabía que no era eso. No de la forma en la que ellos lo imaginaban. Semanas después, un paramédico que estuvo esa noche y al que conocí por casualidad en otra guardia me confesó algo que no salió en ningún reporte. En la pendiente encontraron solo 3 rastros claros de huellas frescas que subían desde el autobús hasta la carretera. 3. Las nuestras. Ni una más. Desde entonces evito los viajes nocturnos en autobús. Cuando no tengo opción, me siento siempre en la parte delantera y lucho contra el impulso de contar a todos una y otra vez. A veces me gana la costumbre. A veces, cuando voy por la autopista y se apagan las luces del interior, juro ver, reflejado en el cristal, a un hombre con chamarra oscura levantándose de un asiento que se supone vacío. Nunca aparece en las listas. Nunca nadie lo recuerda. Pero yo sé que sigue subiendo, en algún punto de la carretera, sin pagar boleto, esperando que alguien más se atreva a contarlo.
Retén de ceniza. Soy chofer desde hace años y, aunque aprendí a no espantarme fácil, hay noches que te dejan mirando el parabrisas como si fuera un espejo donde no quieres ver nada. Esto pasó en 2023, en la ruta nocturna Mazatlán-Durango, por el tramo viejo del Espinazo del Diablo, cuando las tormentas partían los cerros y la neblina bajaba a morder los faros. Salí de la central poco antes de las 22 con el autobús casi vacío, 3 pasajeros que iban dormidos disparejos, un mecánico jubilado en el asiento 7, una señora con una caja de flores de plástico y un joven que no soltaba su mochila. Revisé presión, diésel, luces y tomé la libre para evitar una obra que traía la cuota intermitente. El clima había dejado el asfalto brillante, las cunetas cargadas de agua y los letreros metálicos chasquidos por el viento que bajaba del bosque. A la altura de San Ignacio empecé a notar la carretera inusual, sin tráileres, sin patrullas. Apagué la radio comercial y dejé encendida la banda civil por si algún colega avisaba de caídas o deslaves. El motor se sentía fino, sin vibración, y el tablero marcaba todo en su sitio. En el kilómetro 180 la neblina se compactó como algodón sucio, obligándome a bajar a 40. No había señal. El mundo, detrás del parabrisas, era una capa blanca perforada solo por las luces bajas y la línea central que iba y venía como una víbora cansada. Entonces lo vi, un retén improvisado en una curva larga, justo donde el cerro se abre y el barranco se come la orilla. Eran 6, tal vez 7 hombres, de pie, inmóviles, con ropa de campo empapada. Sombreros colgando de una mano, la otra apoyada en el mango de algún machete. No diré que estaban armados con otra cosa. Solo eso, y un modo de estar que no conozco en los vivos, quietud perfecta. En el piso, un tronco cruzado y 2 llantas viejas para obligar a frenar. Reduje a primera, prendí las intermitentes y orillé lo que pude para no quedar en el carril de bajada. Abrí la puerta. No me gusta hablar en esas circunstancias, pero las reglas no escritas de la noche dicen que hay que mostrarse sereno. Buenas, dije. Nadie contestó. El del centro caminó hacia mí con un paso parejo, sin prisa. Le marqué con la mano que subiera por la escalera. No lo hizo. Se quedó a 1 metro del primer escalón, levantó el rostro y ahí sentí algo que no tiene nombre. No era su cara, sino la ausencia de rasgos en la penumbra, como si el agua de la lluvia hubiera lavado cualquier detalle, dejándome solo la forma de un cráneo bajo el sombrero apresado entre los dedos. Su camisa chorreaba, el pantalón iba enlodado a la rodilla, pero no había huellas alrededor. Ni charcos nuevos, ni marcas. Le dije que necesitaba paso, que llevaba tiempo encima. No respondió. Alargó un poco el cuello, lo suficiente para que la luz interior le mordiera la barbilla. Todo normal, y sin embargo, imposible. El mecánico jubilado se aproximó al pasillo y preguntó si todo bien. Le hice seña de regresar a su asiento. Cerré la puerta. Apreté el freno de mano, respiré y me repetí que esto era un retén comunitario, que quizá buscaban a alguien, que la sierra tiene su propio reglamento cuando la autoridad tarda horas en llegar. Tomé valor, apagué luces interiores, encendí las altas 1 segundo para ver mejor el piso, y fue como si nadie hubiera estado ahí. El tronco, las llantas y los hombres desaparecieron en un parpadeo. No escuché pasos, ni arrastre, ni voces. Nada. Un frío seco me entró por el cuello de la camisa. El vidrio se empañó por dentro como si el autobús hubiera sido sumergido en agua helada. Giré ligeramente el volante para encarar de nuevo la curva, solté el freno y el embrague se me fue de golpe, como si otra planta de los pies lo pisara desde abajo. El motor casi se apaga. El tablero titiló. Apreté dientes. Volví a encender la radio de banda y encontré estática mezclada con un corrido antiguo que mi padre ponía en los 80, una grabación rasposa que juraría llevaba décadas guardada en alguna caja de casete.
Nadie en la frecuencia, solo esa música oxidada colándose entre frituras. Avancé. Tenía la sensación de que el asiento del conductor se encogía y el pasillo se alargaba, como si el interior del autobús cambiara de medidas a su antojo. Evité mirar por el espejo largo, porque todos los que conducimos sabemos que hay cosas que se alimentan de la mirada. Me repetí eso. Ve derecha, no voltees, mantén las manos en el volante y la mente en el trazo de la curva. A la altura de la siguiente recta, el viento pegó de costado con una fuerza que me movió medio carril. Corregí. Los limpiaparabrisas rascaron un segundo y se detuvieron. Silencio absoluto, salvo la respiración del motor. Entonces, en el espejo derecho, se dibujó un resplandor tenue, una luz amarillenta que no venía de ningún faro ni del tablero. Era una claridad lenta que crecía detrás, dentro del autobús, como una brasa que toma aire. No miré directamente. Puedo describirlo porque lo veía con el rabillo del ojo, un brillo que no lastimaba, que no tenía humo, que lamía el pasillo a la altura de los reposabrazos y se movía hacia la escalera. Los pasajeros no despertaron. Nadie habló. La señora de las flores apretó su caja contra el pecho sin abrir los ojos. El joven ya no tenía la mochila, estaba abrazado a sí mismo como si tiritara. El mecánico, inmóvil. Seguí. Me obligué a contar postes. 1, 2, 3. A los 27 la luz dejó de moverse y pude oler algo que no era combustible ni plástico, tierra mojada vieja, brasas apagadas en patio de rancho, ese aliento que sale cuando uno levanta una tapa de metal que no se ha tocado en años. Se me secó la boca. Los dedos me hormigueaban tanto que tuve que cambiar de mano, de a ratos, para no perder sensibilidad. Las curvas del espinazo no perdonan y yo no iba a regalarlas por un pánico que no sirve para girar. Pasó un tiempo que no sé medir. Pudo ser un minuto, pudo ser media hora. La luz retrocedió como si alguien la jalara con un mecate invisible. El motor recuperó su ronroneo normal. Los limpiaparabrisas regresaron a su vaivén sin que yo tocara la palanca. La radio se quedó muda. Y en el parabrisas, por fuera, quedaron pegados varios fragmentos de ceniza, como si un fogón hubiera respirado desde adentro hacia afuera. Nada se quemó. Nada olía a quemado. Solo esa evidencia mínima que la lluvia no quitó. Llegué a El Salto poco después de las 3. No tomé café. No revisé llantas. Apagué el motor y me quedé quieto, sintiendo todavía el volante vibrar en las palmas como cuando se baja uno de una lancha. Un colega me vio pálido y me llevó a sentarme. Conté lo básico, sin adornos. Él, que sabe más leyendas que yo, dijo que en ese tramo se aparece el del monte, un viejo que prueba a los que pasan a deshoras, si te detienes a pelear, te gana con cosas que no tienen lógica, si lo saludas y no lo retas, te deja ir. Me reí sin ganas. No sé si existe un nombre para lo que pasó. Solo sé que el tronco, las llantas y los hombres fueron una trampa perfecta que se desarmó en un parpadeo y que la luz que me siguió no era de este mundo ni de ningún vehículo. A la mañana siguiente revisé asientos y pasillo, buscando cualquier rastro. Encontré la caja de flores bien cerrada, la mochila del joven en su sitio y en el piso, junto a la escalera, una marca de tierra seca adherida al aluminio. Pasé el dedo y se deshizo como polvo antiguo. El autobús olía a limpio, a plástico caliente por el sol de la mañana. Nada más. He vuelto a hacer esa ruta muchas veces. Tomo la cuota siempre que puedo, aunque sea un rodeo caro, porque en la libre se escuchan radios viejas y el viento trae música que nadie está tocando. A veces, en subidas largas, el retrovisor me regala un destello lento, casi amable, que no me anima a mirar. Y yo no miro. Aprendí que la sierra tiene reglas que no aparecen en el reglamento de tránsito. La primera es no invocar a nadie con la mirada. La segunda, mantener las manos firmes, aunque por dentro te tiemble todo.
No sé qué eran esos hombres inmóviles ni de dónde salieron. No sé por qué el frío se tragó la cabina ni cómo se pegó ceniza por fuera del cristal sin que nada adentro ardiera. Lo único que entiendo es que hay noches en que la carretera te pide pagar peaje con otra moneda, silencio, respeto, obediencia al trazo. Y si uno no entiende, te lo cobra a su modo. Desde esa madrugada, conduzco con la certeza de que no siempre voy solo. Algunos turnos están poblados de cosas que viajan sin boleto y no necesitan asiento. Si llega a tocarte, no discutas, no juegues a valiente. Mantén el carril, deja que el motor marque el compás y cuenta postes. Cuando la luz se retire, vas a poder respirar. Y si no se retira, mejor que no te detengas a preguntar. Porque hay retenes que no están puestos para revisar papeles, sino para pesarte el miedo. Y esa báscula nunca se equivoca. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.